¿El populismo es la única salida a corto plazo del descontento de los ciudadanos? Generalmente a las crisis económicas suele seguirles crisis políticas y aparición de fenómenos como el populismo, los extremismos y el separatismo. ¿Qué opinas sobre esto? Y por último, en esta misma línea, ¿los planteamientos utópicos y no realistas no generarán en realidad más frustración? Pues no lo sé, esa última es muy difícil de... Es como preguntarte, ¿es mejor tener sueños o no haberlos tenido nunca, no? Pues si los sueños te ayudan a caminar, aunque no se cumplan, pues seguramente son buenos, ¿no? Y yo no sé lo que va a pasar, de verdad, ¿no? Digo políticamente, no sé lo que va a pasar en nuestro país, ¿no? Sé que cuando preguntáis por el populismo, seguramente os estáis refiriendo a Podemos, ¿no? Pero es muy curiosa esta acuñación, ¿no? Porque ¿a qué se le llama populismo? O sea, se le llama populismo a decir lo que el pueblo quiere escuchar, a eso se llama el populismo. Se le llama populismo a no hablar de las cosas que la gente no quiere escuchar, porque eso hay varias fuerzas políticas que pertenecen a ese populismo, escucharlas en las próximas elecciones, ¿no? Entonces, claro, el populismo como fuerza política, nosotros la hemos conocido más, ¿no? Es muy conocida en América Latina y tiene una serie de componentes que son francamente muy poco participativos con respecto a la ciudadanía, ¿no? Entonces yo tildar de populismo directamente a solamente, no digo a una fuerza política, sino a solamente una de las fuerzas políticas de las que hablamos, no me parece justo. A no ser que hablemos del populismo que existe y del populismo que existe en cada una de las fuerzas políticas existentes, que de todas lo hay, de distintos signos, ¿no? Entonces, me parece que la definición no la tenemos bien cuadrada, no la tenemos bien ajustada, ¿no? Y en ese sentido no me parece que sea definitoria absolutamente de nadie, ¿no? ¿A qué nos referimos? A hablar como el pueblo, a decir las cosas que el pueblo quiere escuchar o ocultar las cosas que no quieren escuchar. Me resulta muy difícil, no me atrevo a ponerle ese calificativo a ninguna de las fuerzas políticas o me atrevo a ponérselo a todas. Y si tuviéramos tiempo podría poner muchísimos ejemplos al respecto, ¿no? Bien. Desde otra perspectiva, preguntan, ¿considera que el bipartidismo es una garantía de estabilidad? No creo que sea garantía de estabilidad. Y me parece que ya ha sido bastante evidente que no es una garantía de estabilidad. No, la estabilidad yo creo que se consigue escuchando al pueblo y diréis populista, pero escuchando realmente lo que quiere el pueblo, ¿no? ¿Qué garantía de estabilidad pueden dar dos grandes fuerzas que van además en descenso absoluto, que en las últimas elecciones ya no sumaron ni siquiera el 50% de los votos emitidos? ¿Qué estabilidad dan al sistema? Yo creo que ninguno. Creo que es mucho mejor el pluripartidismo, o sea, una mayor riqueza política y social, y sobre todo en el ámbito político, pues política, ¿no? Me parece mucho más interesante. En esta línea ha comentado usted antes que el efecto de estas nuevas formaciones que están surgiendo sobre los principales partidos o los partidos dominantes
se ha pronunciado usted sobre el efecto que podrían tener. Pregunta un asistente, ¿por qué cree usted que el castigo se centrará en los partidos dominantes y no en otros partidos minoritarios anteriores, como los restantes del espectro político? No quiero mencionar ninguno. Bueno, yo es que creo que igual me equivoco, pero creo que la gente sí va a castigar en general a todos los partidos existentes. Otra cosa es los debates ya que no pertenecen a este mismo debate que estamos celebrando hoy, sino por ejemplo al hecho territorial de Cataluña o al hecho de Euskadi con sus particularidades, ¿no? Es posible que ahí salgamos de esos términos, pero en el resto yo creo que no. Creo que las fuerzas tradicionales de una forma u otra van a pagar el sistema político actual que tenemos. Y si les digo la verdad, hasta cierto punto me parece lógico, porque unos más y otros menos han contribuido a que el sistema sea opaco, a que sea cerrado, a que la corrupción fuera posible, más allá de si participaban o no las élites políticas, las direcciones políticas de esa corrupción, que yo creo que también hay diferencia, ¿no? Pero creo que la gente va a hacer pagar a los partidos políticos tradicionales sus posiciones. Quizá en los últimos meses que restan hasta las elecciones, la gente, en función de aritméticas políticas, porque los resultados políticos después son muy interesantes, ¿no?, puedan perdonar a alguien más que a otro. Yo veo ahora mismo mucha tentación por parte de mucha gente de perdonar gran parte de sus errores al PSOE, pero ¿por qué? Porque lo consideran útil para la próxima etapa política, para abrir una etapa distinta, ¿no? Pero creo que en términos generales lo va a pagar todo el mundo. Todo el mundo. Hay aquí dos preguntas que tienen un cierto sentido dual, muy al hilo de lo que ha comentado. Dice, no es muy fácil ofrecer y ofrecer desde la oposición sabiendo que no se llegará al poder y nunca se tendrá que cumplir lo prometido. ¿Los programas electorales son para cumplirlo? Hasta ahora no. Hasta ahora no. Evidentemente no. Yo me acuerdo cuando estaba en el Parlamento de Andalucía que los programas electorales se registraran, por ejemplo, en el Defensor del Pueblo, en alguna institución, y que fuera posible su reclamación en cuanto al incumplimiento y en cuanto a hacer lo contrario de lo que decían los programas electorales. Pero actualmente los programas electorales son una mentira, simplemente. Yo creo que esa es la realidad. ¿Van a serlo en el futuro igual? Yo creo que en menor medida. Fijaros, tengo tanta fe en lo que nos está pasando que creo que la sociedad va a ser muy exigente en el próximo periodo. Va a ser muchísimo más exigente. Es que la sociedad no ha sido exigente, porque esto del engaño en los programas electorales no es que se haya producido en las últimas elecciones, es que llevamos 30 años de engaños electorales continuados y nadie ha pedido nunca ninguna responsabilidad por eso. Lo que pasa es que las cosas no han ido mal y yo creo que la gran novedad es que hemos cambiado. Yo creo sinceramente, no estoy de acuerdo con aquellos que dicen es que la gente hace 20 años no pedía responsabilidades y las pide, pues porque ha aprendido, porque ha sufrido, porque ha visto lo que ocurría. Y yo creo que vamos a tener de ahora en adelante una sociedad muchísimo más exigente en materia política de la que hemos tenido ahora mismo, cosa que será muy positiva, ¿no? Y entonces, pues quizás la mentira de los programas se vuelva un poquito más pequeñita, pero vamos, los programas, cumplimiento de programas, cero, prácticamente cero. Ha comentado usted los problemas que tenemos, las brechas sociales, la situación de la juventud, la destrucción estructural del mercado laboral, la nueva cultura en relación con el empleo.
y aquí viene una pregunta que bueno, también tiene una cierta relación con la situación de Cataluña, que hay también varias, pero lo dejaré para el final, que es muy corta. Dice, ¿desobediencia civil como instrumento de movilización política? Depende en qué consista la desobediencia civil. Porque la desobediencia civil es un término acuñado hace tiempo, ¿no? Y en algunos círculos políticos se acuñó como no participar en los procesos, darle la espalda al proceso, ¿no? Entonces yo creo que si le damos la espalda al proceso, le damos el poder a los que lo tienen. Entonces, ahora, desobediencia civil en el sentido de exigir los derechos, de exigir el cumplimiento real de las leyes, de exigir el cumplimiento real de la Constitución, que no hablan de la Constitución solamente para hablarnos de Cataluña, simplemente. Pero, ¿dónde están el resto de los derechos constitucionales? Es que la Constitución dice que todos tenemos derecho al trabajo y a la vivienda y que tenemos derecho a un trabajo digno y a unas retribuciones, a una protección social que nunca se invocan, nunca se invocan. Los únicos artículos que aparecen en el debate político sobre la Constitución es los que hacen referencia a la situación política de Cataluña o de Euskadi, ¿no? O cuando se estaba discutiendo nuestro estatuto, pues de nuestro estatuto. Pero jamás se invocan los demás, ¿no? Yo creo que sí hace falta una fuerza civil, más que una desobediencia civil, una fuerza civil que obligue a los políticos a cumplir lo que prometen y a aplicar muy detenidamente y muy razonablemente, incluso someter la votación, por qué no aplican alguna de las medidas que plantearon en su momento. Y es perfectamente posible. Bien, dos preguntas que enlacen. Para salir de esta situación es imprescindible un pacto social que permita recuperar lo perdido en estos años y reducir las desigualdades. Y a continuación, ¿cómo podríamos influir en nuestros jóvenes para que tengan la misma cultura de esfuerzo y de pacto que tuvieron sus mayores en una situación económica y social complicada? Sí, mira, yo trabajo con jóvenes, como he dicho. He estado trabajando hasta hace poco con jóvenes hasta 18 años, pero ahora trabajo en el nocturno y mis jóvenes son de 20 y tantos años, ¿no? Vamos, la media de edad son los 20 y tantos años. Y se ha producido un cambio que me parte el alma y es una tristeza total. Es una tristeza total. Hace 3 o 4 años venían con las ganas, pues abandoné los estudios, pero ahora me voy a sacar el bachillerato, pero ahora voy a hacer, pero ahora... Y ahora vienen sin perspectiva ninguna. Sí que os tengo que decir, y os lo digo porque es mi experiencia, y me parece que todos tendréis pues otras experiencias que decir. Casi la mitad de mis alumnos ahora mismo están trabajando. Pero los cogí casi uno por uno, tengo muchísimos, porque por la tarde sabéis que no hay cupo como por la mañana, que tiene una clase de 30 alumnos, sino que yo tengo clases de 95 alumnos, ¿no? Porque son los nocturnos y no tenemos el cupo, y además hay tal cantidad de gente, es que hay colas de espera, parece mentira, y no sé por qué no se abordan. Hay listas de espera para la matriculación de mayores en los institutos, ¿no? Y entonces hace muy poco, habrá un mes y pico, sí, vamos, era casi principio de curso, estuve charlando un rato bueno con ellos y me dijeron gran parte de ellos que estaban trabajando. Y yo les dije, claro, qué bien, estás trabajando. Y ellos no estaban contentos, ninguno. Porque la inmensa mayoría no, todos, los salarios que estaban cobrando eran realmente de miseria.
no les cambiaba su vida. El salario que iban a cobrar, estamos hablando de 400, de 500 euros, de ser llamado 3 horas, otra semana 5, mañana quédate 10 horas, o vas a trabajar 8 horas pero te voy a poner que trabajas 3, eso así. Así. No es ni un unidad, de verdad, es un horror, es un horror. Y ante ese horror, los padres le dicen a los niños: aguanta, que ya se resolverá, verás tú como el año que viene te dan otro horario y vas a tener otro salario. Y ellos saben que no, ellos saben que no. Y esa es la situación y la tristeza y la pena que me produce. Hace 2 o 3 años no tenían esa impresión ellos. Ellos tenían la impresión de que iban a estudiar, iban a recuperar su estudio y se iban a colocar, no por 2.000 euros ni nada parecido, pero en fin, por salarios más o menos normalizados, ¿no? Pero, y todo esto sin tener en cuenta que ya ni siquiera os digo la cantidad de gente que no tenían ninguna alta en seguridad social, o su alta en seguridad social se parecía como huevo una castaña al trabajo que estaban desempeñando o al horario que estaban desempeñando. Entonces es una ruptura tan fuerte, perdonad que esté acabando con lo mismo que empecé, pero es una ruptura tan fuerte. O sea, tú te metes a darle clases, te ganas 2.000 euros, no hay ningún salario de estratosférico ni nada parecido, pero tienes a tus chicos que han estado a lo mejor 8 horas trabajando esa mañana y han ganado, no sé, 40 euros, no sé cuánto han ganado, 30 euros, no lo sé, porque al final de mes a lo mejor le van a pagar 400 o 500, algún mes a lo mejor llegan a más. Entonces esta situación es terrible y ellos ven que no hay salida, que esto no se acaba aquí, que esto no es este año y que el año siguiente será de otra manera, que hay ya un mercado laboral que ha dicho y ese hay que romperlo, porque eso rompe la sociedad, y lo rompe a todos nosotros. No sé si eso a los grupos de IBEX y sectores relacionados con la moneda y tal les puede interesar, pero desde luego al Corte Inglés no, al Corte Inglés, porque no va a poder comprar un pantalón allí, quiero decir, vamos, es que a todo lo que sea economía productiva, a ventas, a los salarios de 400, de 500 euros son absolutamente un desastre. Ya lo serían sin eso, intento hacer mayoría con esta idea, ¿no? Pero realmente la situación es terrible, ¿no? Y la otra pregunta era académica, pero no la recuerdo ahora mismo, perdona que no la he anotado. Si cree imprescindible un acuerdo, un pacto social que permita recuperar lo perdido en estos años y reducir las desigualdades. Sí, pero un pacto social con la sociedad. Lo que yo no creo es un pacto social por arriba de lo que se venían haciendo en el Estado, en la propia Junta de Andalucía. Eso no funciona. Hay que hacerlo sitio a sitio y sector por sector y aprovechando posibilidades. Es que, no sé, no quiero indignaros ni quiero que al acabar digáis qué chica tan indignada haber venido a hablarlo, ¿no? Pero es que las empresas fundamentales no están ni siquiera pagando impuestos en nuestro país. Es que es muy fuerte. Es que es muy fuerte. Es que IKEA no está pagando un duro en nuestro país. No sé si lo sabéis, salió antes de ayer y no en primera plana. Es que hay no sé cuántas empresas españolas que se han ido a Luxemburgo, ¿no? A Luxemburgo han hecho un acuerdo económico según el cual pagan el 1% del dinero que ingresen en ese país, se quedan limpiado de toda cuestión
Entonces, perdonad, ¿cómo podemos seguir comprando allí? Y no lo digo a vosotros, lo digo yo misma. O sea, ¿cómo podemos mantener esta situación? Si las grandísimas empresas del IBEX se van a pagar el 1 a Luxemburgo, mientras están pagando aquí salario de miseria, salario de 400 euros. Eso no es mantenible. Eso no es una sublevación ni de la derecha ni de la izquierda. Eso hay que pararlo en nuestro país radicalmente. Radicalmente. Y los sindicatos no se enteran. Y yo los quiero, y quiero que existan, pero como no están en las ramas que no sean de actividad estable, con trabajadores estables, pues no están en la mayor parte de los sitios donde está la juventud ahora mismo. Es que no están porque ni siquiera pueden estar. Entonces, claro que hace falta un pacto social. ¿Cómo se puede, pregunto, cómo se puede hacer que en medio de la crisis la gasolinera dejen de tener operarios? Y estemos nosotros manejando un producto altísimamente tóxico y peligroso. Tóxico y peligroso. ¿Cuántas gasolineras hay en toda Andalucía? Por Dios. De esto hablamos cuando hablamos de esa reconversión, que no estamos hablando del tendero de la esquina que ha despedido a un trabajador porque no podía pagarlo. Estamos hablando de estas grandes cosas que no se pueden consentir. Que un Estado democrático, civilizado, no puede consentir, y que desde luego con países de la Unión Europea haciendo bueno esta fuga de capitales prácticamente, de ingresos, pues imaginar, ¿no? Pero que, claro, que empresas de este calibre no estén pagando ni un euro en nuestro país, pues ¿qué pasa con eso? Perdonad que termine tan negra, todo eso lo vamos a cambiar, estoy absolutamente segura, vamos, todo eso lo vamos a cambiar. Bien, tenemos que ir terminando, solamente dos. Creía que era la última, perdona. Dos preguntas, sí, hay muchas más, pero se nos ha echado tiempo encima. Se preguntaba usted en su exposición a quién darle la llave de los nuevos tiempos. Y preguntan, ¿hay actualmente líderes políticos cualificados para dirigir el proceso de regeneración democrática? Yo creo que hay tanta gente preparada, de verdad. Es que a lo mejor no nos valen los que ya estamos preparados, porque a la vez de estar preparados tienen otros vicios. A lo mejor necesitamos gente nueva, gente que van a cometer sus errores seguramente, pero que tienen otro espíritu, que transiten con otro espíritu, ¿no? Yo creo que los cambios los hace la gente joven y la gente mayor, todo el mundo, y que no es el objeto de un solo espacio político, ¿no? Pero me inclinaría por gente joven y gente muy preparada. Y tenemos a mansalva, tenemos tanta gente joven preparada que se la disputan en la mitad del mundo, y los tenemos aquí aburridos, hartos, vamos a utilizarlo. Y la última es un poco de carácter más personal, ¿no? ¿Qué sensaciones experimentó usted al día siguiente de salir del Parlamento e incorporarse a su nueva ocupación en el instituto? Uy, mira, tenía mucho miedo. Dos anécdotas lo pueden. Tenía mucho miedo porque todo el mundo que se había ido de la política estaba como muy desgraciado y era muy infeliz, y algunos eran amigos míos, y todo el mundo me decía: no te vayas, Concha, no te vayas. Pero me pasaron dos cosas. Una mañana tuve casi un año, no un año completo, pero tuve casi un año pagado por el Parlamento de Andalucía, que entonces yo lo veía muy normal,
porque para volverte a preparar y para insertarte en lo tuyo, ¿no? Ahora mismo pues seguramente no lo aceptaría porque los tiempos son otros, ¿no? Pero no llegó a un año, fueron 8 meses y me puse a hacer un libro sobre este libro de Sevilla en la literatura del que os hablaba, ¿no? Y me fui una mañana a Itálica y estaba lloviznando un poquito, ¿no? Y me pareció aquello mágico. Nunca había tenido yo 2 o 3 horas de poder escuchar la naturaleza y además no había gente, aquello era absolutamente mágico. Yo creo que es un sitio mágico de todas maneras. Pero cuando me fui al instituto, todos mis amigos, no te vayas a ir al instituto, porque además yo daba clase antes de que entrara la LOSE, y yo daba clase a bachillerato, a gente preparada, con cierta... Y claro, aquello, ni se te ocurra volver a tu instituto. Y me hicieron, lo puedo decir ahora porque ya hace tiempo, me hicieron algunas propuestas de políticas muy bonitas, pero no quería aceptarlas, ¿no? Porque necesitaba pisar la calle, no por otra cosa. Necesitaba pisar la calle y saber qué estaba pasando en la sociedad. Y llegué muy contenta al instituto, ¿no? Y llevaba 3 o 4 días de clase y estaba dando clase a última hora. Se sale del instituto a las 3 menos cuarto, en el turno de la mañana. Estaba a última hora y me dieron una gana de ir al servicio enorme. Y faltaban como 7 o 8 minutos, 10 minutos para... y estábamos en la planta de arriba, ¿no? Era el segundo de bachillerato. Y le digo, mira, bajad la escalera despacito y nos vamos, ¿eh? Porque tengo una urgencia. Por supuesto, no bajaron la escalera despacito, sin montar ruido, montaron un ruido descomunal. Y en medio de la escalera llegó la jefa de estudio, con unos tacones, además, que yo alucinaba todavía. Dice, ¿qué pasa aquí? Digo, nada. Ahora te lo cuento. Iro. ¿Qué está pasando aquí? Digo, mira, que necesitaba ir al servicio. Haber llamado a un profesor de guardia. Digo, son menos 10, vamos. ¿Cómo voy a decir a un profesor? Voy a bajar, que suba a un profesor de asunto. Se llama un profesor de guardia y esto no puede ser. Y tal. Se fueron los alumnos, me fui al cuarto de baño y me harté de llorar. Y pensé que me había equivocado completamente. Fue el único día que pensé que me había equivocado completamente de no haber aceptado algún tipo de trabajo, de dedicación que no fuera esa, ¿no? Pero al día siguiente todo eso pasó y aquello es muy trabajoso, mi instituto es muy trabajoso, pero los chavales son fantásticos y además les hacemos mucha falta, no solamente nosotros los profes, sino todos vosotros, como nuestra compañía. Muchas gracias por todo. Muchas gracias y nuestro compañero Juan Carlos Durán clausurará. Vamos a dar por finalizado el acto, no sin antes, por supuesto, aprovechar para agradecer a Concha su presencia, su disertación. La verdad que ha venido a poner muy apagadilla, con esta dolencia, pero se va encandilando, pero no hay alegría. Por supuesto, también me gustaría resaltar una cosa que me ha dejado un poquito también encandilado, nunca me lo he dicho. La explicación del hecho diferencial andaluz a través de un decálogo me parece brillante, comodo, la verdad que sí. Terminamos rápidamente. Solo deciros que la próxima edición de Diálogos por Andalucía tendremos el Largo Rocío el 9 de marzo, que vendrá el cardenal Carlos Amigo Vallejo y que tratará sobre valores y compromisos sociales en las circunstancias actuales de Andalucía. Concha, nuestra gratitud y felicitación. Buenas noches.